sean bienvenidos a otra transmisión que realizamos a través de la familia cubana de Backstage Deportivo en modo mundial. Estamos en el clásico, el quinto, y clasificó Cuba. Así mismo es, una grata noticia para todos los aficionados de nuestro país. Se clasificó Cuba a los cuartos de final, lo hizo por méritos propios, aunque es realidad que hubo muchos resultados que se le dieron, hubo cierta dosis ahí, exactamente, pero cumplió el equipo cubano, buscó las dos victorias, se funcionó el picheo, funcionó la ofensiva y llegaron los triunfos para clasificar, incluso haciéndolo de primero. Exactamente, aquí lo decíamos, que las probabilidades eran prácticamente 1 en 1.000.000 que lograra clasificar Cuba. Realmente lo digo así, después de ver perder a nuestro país contra los dos equipos que se marcaban como más fuertes en el grupo A, que fue el caso de Holanda, Países Bajos abriendo el grupo de esa manera y luego Italia, pues entonces yo no veía posibilidades de que Cuba avanzara, pero esa resurrección que tuvo el equipo cubano ante Panamá y el choque final ante Taiwán, China-Taipei, ¿cómo le vas a llamar tú al equipo? Como quieras llamarle. Porque está ahora la discusión, que si Taiwán, que si China-Taipei. Bueno, es una discusión que ha existido siempre. Los chinos continental defienden el hecho de que sea Taipei de China porque es territorio de ellos, pero bueno, ellos defienden el hecho también de que son un estado, de hecho, tienen bandera, tan reconocidos por muchos, aunque incluso las instituciones gubernamentales internacionales no los reconocen. Exacto. Pero bueno, es algo que no China, hay por qué meterse ahí. China-Taipei, ya le ganaron y lo hicieron ¿de qué manera, Ale? Ya están en cuartos de final y se van a enfrentar a otro equipo que también ha dado, yo diría que una de las más grandes sorpresas, porque si analizamos todo lo que se habló antes del Clásico Mundial, en cualquier medio no había ninguno que diera a Australia como clasificados. Yo creo que solamente los australianos a cuartos de final, porque ahí Japón, que logró clasificar a sus anchas, 4 victorias en las 4 presentaciones, y se daba a Corea del Sur, y Australia precisamente logra vencer a Corea del Sur y logra clasificar y además hacer algo histórico para ellos, que es avanzar de la primera ronda. Sí, fue algo que lograron en el primer compromiso que tuvieron durante este grupo. Se sabía, a ver, hay una realidad. Aquí hay un rival que parece inalcanzable para muchos y es Japón. Realmente se ve una escuadra muy redonda, pero dentro de ese grupo estaba República Checa y estaba China. Son dos equipos que no son tradicionales, que pueden enredarte un partido, pero no son los típicos equipos fuertes. Y estaba Corea, que era, bueno, es el segundo de Asia, otro que tiene historia dentro de los clásicos mundiales, incluso fue finalista en la segunda versión. Por tanto, el conjunto de Australia logra su clasificación en ese primer compromiso cuando derrota a Corea por una carrera de diferencia. Creo que el marcador fue de 8-7. Un partido que desde el principio empezaron bateando muy bien. Corea se pegó, incluso logró remontar. Volvió nuevamente Australia a responder. En los finales pasaron trabajo, pero se llevaron la victoria. Y con ello se llevaron la clasificación a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Porque, te reitero, ya el compromiso con China se preveía un poco más fácil, igual que con República Checa. Con Japón sí, no hay mucho que buscar. Los números de Japón en este torneo son increíbles hasta el momento. Se sabía que era un equipo de muchísima potencia, pero lo ha demostrado. ¿Y de qué manera? Es el equipo que más boletos recibe dentro del Clásico, pero sacándole el doble al segundo en este sentido. Su picheo, bueno, el mejor whip, la mejor efectividad. Todos conocen las figuras que hay dentro de ese picheo. Un equipo además con figuras renombradas como Shohei Ohtani, que lo viene haciendo bien de las dos maneras cuando tuvo su apertura. Bueno, Madero en mano también, ya tiene 8 carreras impulsadas, ya conectó su primer jonrón en clásicos mundiales. Tienen un hombre como Roy Sasaki que también ha mostrado una excelente velocidad, 102 millas ha lanzado este japonés. El caso de Yu Darvish, que no le fue bien en esta primera presentación, pero todos conocen la calidad que tiene el jugador que ya lo hace en MLB. Es decir, un equipo muy redondo que evitó Cuba con esta primera posición. Se le dieron todos los resultados a Cuba, no solo para clasificar, sino también para pasar como primero y evitar a Japón en los cuartos de final. Yo creo que nadie quisiera enfrentar a Japón en esta instancia. Yo creo que ninguna, ni en la final. Y hay que decir que el equipo cubano realmente cumplió la tarea. Sí. Dio un vuelco total, la ofensiva respondió. De alguna manera se siguen cometiendo errores que uno no entiende en ocasiones. Por ejemplo, como después de usted sacarle 4 carreras de ventaja al conjunto de Taipei de China, en la segunda entrada intenta el toque de bola
con Yadil Y Mujica. con Mujica. Con Mujica, que ha sido el mejor bateador de Cuba, además el líder impulsador hasta el momento de este equipo, siendo noveno en la alineación, un hombre que además pone la pelota en juego constantemente. Y que en ese mismo turno, cuando ya estaba prácticamente a punto de poncharse, con 2 strikes y una bola, entonces conecta línea. Da el imparable. Pero además, no es el hecho de que haya salido bien o mal, sino que no se entiende en el béisbol moderno un toque en la segunda entrada ganando 4-0, además contra el mismo lanzador que ya se le había dado palos, literalmente. Sí, se le había conectado con facilidad. Y bueno, son cosas que a veces no se entiende, que actitudes que toma la dirección del equipo. Y bueno, alguna que otra jugada también que ha sido quizás polémica, que puede catalogarse de buena o mala, pero que también de alguna manera en ocasiones el aficionado, ¿no? Ha expresado su descontento con lo asumido por la dirección del equipo. De la parte positiva de lo que se ha realizado fue que hicieron los ajustes, yo creo que necesarios en la alineación, y también funcionó de manera formidable la rotación de picheo. ¿Cómo no? Ese juego ante China Taipei fue espectacular. Desde Leiva, que salió descontrolado en el primer inning, por supuesto, lógico. Se autorrelevó. Sí, lo hizo de qué manera. Perdona que te interrumpa. No, tranquilo. Pero es que lo de Leiva fue impresionante. Se complicó él mismo por el descontrol que traía. Y entró en un segundo inning como si no hubiera pasado nada en el primero. No, y además muy inteligente. Hubo muchas ocasiones que engañó a los bateadores rivales, es decir, en conteos incluso desfavorables para él. No entró en zona, tiró un rompimiento lo suficientemente malo como para confundir al bateador y lograr entonces su cometida y dar el cero en par de ocasiones. El caso también de Romero estuvo a la altura, yo creo, excelente su participación, y de Onelkis García, que hasta el momento no se le había visto tan ajustado, pues también yo creo que en eso influye mucho, Ale, el estado anímico. El equipo Cuba ha dado un cambio radical en lo que fueron los 2 primeros desafíos a lo que fue la actuación ante Panamá a partir de ese cuarto inning y lo que vimos ante China Taipei, y yo creo que es lo que se necesitaba, por supuesto, y además lo que se buscaba en este equipo. Señores, es lógico. Ya lo vimos, el caso, también lo decías, de Yu Darvish, lo hemos visto en el resto de los desafíos donde se han presentado jugadores que están preparándose para la MLB. Yo lo digo, lo vuelvo a repetir, están preparándose para un torneo largo y salen directamente a una competición muy fuerte. Aquí, aunque falten figuras, aunque falten estrellas del béisbol internacional, está concentrada la mayor calidad de béisbol que hay a nivel mundial. Lo hemos visto en los juegos también del equipo de Estados Unidos, que de eso estaremos dialogando, están fuera de forma, y le sucedió a los cubanos como es lógico. El viaje, recuerden que se incorporaron tarde a la selección nacional. Fueron muchos factores que impidieron que en los 2 primeros desafíos se pudieran ver a figuras claves como Iván Moncada y Luis Robert, que ahora sí están pues realizando lo que todos esperábamos ver y lo que sabíamos que ellos podían dar, lo que ellos incluso sabían que podían entregar al equipo, y ya lo están consiguiendo. Espectacular el cuadrangular de Moncada y figuras de las que tenemos que hablar. Bárbaro Arizuela, Rueba Ruena, Yadir Drey, ya hablabas de Mujica, que están... todos los que has dicho son matanceros. ¿Qué va a variar? Oye, yo quería hacerte un apartado porque tú hablabas de la alineación y los cambios que hizo el equipo para lograr su mejor funcionamiento. Y hubo 2 cambios que nosotros mencionamos aquí como que eran vitales y se cumplieron. Vaya, como si tuviéramos comunicación directa. A mí me ha sucedido desde que comenzó el torneo. He tenido la posibilidad en la televisión, en Telerebelde, de compartir con Anglada. Además, quien aprovechamos aquí también para enviar un abrazo a uno de los mejores peloteros que ha dado nuestro país. Y hemos comentado de eso. Podríamos invitarlo en alguna ocasión. Claro que sí, por supuesto. Espéralo, que lo vamos a tener aquí en Backstage Deportivo. Y comentaba con él desde el inicio algunos de los cambios que pudieran darse, y todos, en la medida que lo habíamos hablado, se fueron realizando por la dirección del equipo, como si nos estuvieran escuchando, y todos habían funcionado bien, y especialmente Rodel Santos y Ariel Martínez, que fueron llevados a la alineación. ¿Cómo que no? Ariel, que no ha podido dar su primer imparable, pero sí ha visto mucho más seguro atrás del home plate. Además ha estado haciendo conexiones, buenas conexiones, lo que el béisbol es así, no le ha salido el imparable. Y en el caso de Rodel, bueno, demostrando las habilidades que tiene. Es verdad, puede ser, porque siempre habrá alguien que diga, bueno, es que el picheo de Panamá era el de segunda línea, Taipei tampoco llegó con lo mejor que tenía. Bueno, así es igual para todos. Para todos. Y lo importante es que se aprovechó, se supo hacer la tarea. Además, no es que los pitchers fueran tampoco un regalo. No. Vimos lanzadores de 99 millas, vimos lanzadores con rompimientos también que no se conocen, con tenedores, con
lanzamientos que por lo general no ve el jugador cubano, al menos aquel que lo hace solamente en Cuba. Y lo cierto es que sí le fue mucho mejor a estos dos jugadores, se le dieron más confianza al equipo, funcionó en general el colectivo y sacaron un par de victorias que le dieron la clasificación y han de alguna manera aumentado ese espíritu que siente el cubano por la pelota, ese orgullo, ese fanatismo, digamos, por ver a su equipo y verlo de una manera orgullosa, no con los resultados negativos que se han dado en los últimos años. Exactamente, se alinearon los astros, se puede decir así, para que clasificara Cuba. Y ahora sí, Ale, ¿qué pudiera suceder ante Australia? Lo cierto es, el equipo australiano, ya lo dijimos, dio una sorpresa. Es verdaderamente impresionante desde el primer juego, como decías, que le ganen a un equipo como Corea del Sur y que estén clasificados. Pero si me voy a inclinar la balanza, yo creo que Cuba, primero por el estado anímico que tienen en estos momentos, por el buen bateo que tiene la alineación, por cómo se está comportando el picheo. Recuerden que hay Ariel Rodríguez, que ha sido figura clave y que además se le ve muy seguro, muy confiado en su posición de abridor. Ahora pueden llegar a los 80 lanzamientos, ¿eh? Ya Exacto. No es la limitante de 65, ahora pueden llegar hasta 80 lanzamientos en esta segunda etapa. Exactamente. Yo creo que para este partido, además recuerden, muerte súbita. Aquí el que pierda regresa a casa, se acabó el Clásico Mundial. Yo creo que Cuba puede... tranquilamente, no, o sea, sin confiarnos, pero yo creo que tiene Cuba... Tranquilamente aquí no hay nada, Melissa, tranquilamente aquí no hay nada, no... Bueno, ya. Suena, tú dijiste sin confianza, pero suena confianza eso que acabas de decir. No. A ver, hay una realidad. En el caso vamos a decir que el esfuerzo que haya que poner en el desafío, yo creo que por supuesto hay que enfrentar, no se puede menospreciar al rival, pero yo creo que comparando, Cuba es un equipo mejor equiparado que el australiano, aunque está también en muy buena forma ese equipo de Australia, sobre todo con Hall, que ha sido fundamental en el último desafío. Remolcó 4 carreras, conectó cuadrangular, muy grandes. Hay jugadores que también se están comportando a un gran nivel, pero yo creo que Cuba tiene grandes posibilidades de vencer a Australia. Sí, a ver, lo primero, evitar a Japón, ya lo mencionábamos hace un rato, ya eso por ahí es una victoria del lado de acá, pero además que se diera el hecho de que Australia le ganara a Corea y no tener que enfrentarnos a Corea, que era el presumible equipo que podía quedar en la segunda posición, también, bueno, nos da un ápice, nos da un colchón de diferencia con respecto a la calidad del rival, más allá de que, bueno, si Australia le gana a Corea, demuestra que está al nivel como para hacerle resistencia a cualquiera de estos equipos. La principal figura del conjunto australiano es su centerfield, Whitefield. Estamos hablando de un hombre que ha estado 2 temporadas en MLB, pero apenas ha tenido turnos dentro del principal torneo. Por tanto, no es un equipo que tenga estrellas. Siempre han sido buenos jugadores de béisbol, sobre todo muchos jugadores zurdos. Recuerdo que años pasados siempre los equipos cubanos guardaban los lanzadores zurdos, dígase Norberto, Adiel Palma, se guardaban para las selecciones de Canadá y Australia porque eran 2 equipos que tenían una buena cantidad de zurdos en su alineación. Esto se mantiene, pero como tú mencionabas, ha habido algunos jugadores que han tenido buenos resultados. Ahora, frente a quién esos resultados, es decir, estamos hablando de que también hay números ahí que puedan ser un poco, digamos que confundir un poco a quien los ve, porque lógicamente se engrosa el palmarés de alguien que enfrenta a China, que enfrenta a República Checa, pero lo cierto es que hay jugadores de cuidado, hay lanzadores también que perfectamente pueden dominar y jugadores como su segunda base también, que ha sido lo mejor por ellos, 2 jonrones tienen el torneo, ha logrado ser el máximo impulsador del equipo, además con muy buen promedio ofensivo y son figuras que conocen lo que es jugar béisbol. Ahora, Cuba sale como favorito, como bien tú mencionas. Estamos hablando de una escuadra con jugadores en MLB, con peloteros que han estado en los circuitos de la Liga Profesional de Japón, curtidos también en series del Caribe, en torneos del Caribe. Y esto, por supuesto, le da a Cuba el favoritismo para avanzar de esta etapa. La ilusión es mucha, es decir, después de vernos casi que derrotados, casi que fuera de la segunda fase de este torneo. Después de tantos cálculos. Después de tantos cálculos, de tantas fórmulas que también hubo que aplicar, quienes no entendían, quienes dijeron que era el TQV al principio, después se conoció que las reglas para este clásico habían cambiado, era por tanto a través de las carreras permitidas entre los outs a la defensa, y bueno, Cuba siempre, al menos hasta el tercer partido, llevó los mejores números en este sentido, solo faltaba que se le diera
algún que otro resultado más. Y que se dio. Y que se dio cabalmente, porque de ganar Países Bajos a Italia, Países Bajos que es un equipo que no venció nuevamente, pero que se mostró realmente que le faltaban herramientas. Un picheo muy débil. Muy débil su picheo, de hecho se lo sintió en los últimos encuentros, cada vez fue más difícil controlar a los contrarios, y bueno, Italia le fue encima para lograr también su clasificación, este equipo italiano, que se sabía también que junto con Taipei de China era uno de los más difíciles del grupo. Taipei que no le salieron bien las cosas, sobre todo por el picheo, porque también le fue bastante mal al picheo taipeiano. Pero se sabía que Italia, con esa gran cantidad de jugadores norteamericanos, casi que el 80% del equipo, más del 80% del equipo, son jugadores norteamericanos que militan en AAA. Tiene un hombre como Pascuantino que impresiona en el home play. Varios jugadores, Fletcher también, que han estado curtidos dentro del principal béisbol en el mundo. Y logró también su clasificación, lo que la diferencia es que le tocará un rival mucho más complicado. Exactamente. En el caso del equipo cubano, varias preguntas que sabemos que están por las redes sociales, que ustedes desean que nosotros pues le demos respuestas. Lo primero, la incorporación de Andy Ibáñez. Ya está listo para esta fase de cuartos de final. Pudiera, por supuesto, integrar sin problemas ninguno la alineación, porque hay varias personas. ¿Se sienta Mujica? No se sienta Mujica. Señores, Mujica no se puede sentar. No se puede sentar. Con el estado de forma que tiene, siendo uno de los peloteros que más impulsa en este Clásico Mundial, incluso varios, no solamente cubanos, lo hemos visto en varias transmisiones que han realizado pues de países latinoamericanos, donde hay personas que dicen que Mujica fácilmente puede salir como MVP en desafíos, e incluso en el torneo, pues no se puede llevar a la banca. Además, existe la posibilidad de que Andy Ibáñez entre directamente en la alineación. Eso lo veremos antes de comenzar el desafío, porque recuerden que Joel Quijiver está con molestias. ¿Posibilidades de que participe? Claro, Andy Ibáñez ha jugado la primera almohadilla, puede incorporar esa primera base, porque Yadir Drake también se ha desempeñado además de muy buena manera en el jardín derecho. Así que yo creo que sería una de las posibilidades. Además que tenemos también a Robel Santos, puede pasar Drake al izquierdo, Robel al derecho. Existen posibilidades, existen jugadores. En los juegos de fogueo, Drake fue usado en el right field y lo hizo muy bien. No sé si recordarán un excelente fildeo que hizo de espaldas al home plate. Es decir, es un hombre que tiene muy buen brazo. Es un hombre que todo lo hace bien. Realmente Yadir Drake, yo creo que hay que mencionarlo. Ha sido un jugador, sobre todo, que implica a los demás con su juego alegre. Se mete lo mismo con el rival, conversa con él. ¿Cuántos idiomas habla Yadir Drake? Yo no sé, pero se comunica. Yo no sé cuántos habla, pero realmente se comunica. Pero además es un jugador necesario, yo creo, porque si hay algo que a los equipos cubanos les ha faltado en los últimos años, es la alegría. Y de esto hemos hablado también, es decir, cómo mantener el equilibrio. Ahí, disculpa que te interrumpa, tocando y todo en la nevera, sí. Rumba, claro, la alegría sale también cuando las cosas le van mejor al equipo cubano. Es muy difícil estar alegre cuando estás perdiendo 5-0, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que hay que buscar esa motivación, ese extra, que te permita de alguna manera implicar a todos, que el colectivo, el deporte lleva mucho de mentalidad, mucho de psicología, y en ocasiones hay resultados que se pueden sacar solo con el estado de ánimo, es decir, solo con un buen estado de ánimo, solo todos jalando parejo. Yo creo que hay resultados que se pueden sacar, y en esto Drake es fundamental, además de que lo que ha rendido, ¿no? Conectó 6 imparables de manera consecutiva con un boleto de por medio, pero además siempre que llegaba a bases va y se dirige al banco como que hay que seguir. Y es impresionante, porque además defensivamente también lo ha hecho muy bien, pero yo creo que ese factor anímico también le imprime mucho a los demás compañeros de equipo. Otra de las preguntas, Ale, es el caso de Céspedes. Céspedes, por motivos personales, según él mismo explicó a varios medios, a varios periodistas, pues no está en estos momentos con el equipo, aunque dijo que de ser necesario él retornaría a Japón. En este caso retornaría con el equipo, viajaría a Japón si fuera necesaria su participación con el conjunto cubano. En caso de que él no pueda participar más, Cuba puede apelar a otra figura. A un jugador de los que tiene en la reserva, para eso exactamente, de los que tiene en la reserva, se puede subir para la alineación regular sin problema. El nombre que he oído mencionar es el de Guillermo García. Habría que ver, porque sí, un zurdo, características bastante similares, un jugador que ha mostrado tener fuerza. Y podría ser, no para jugar regular, no creo que sea que le den, ni menos en esta instancia, pero estaría ahí como un elemento más. Exactamente, son varias de las preguntas, de las recurrentes que hemos visto. Recuerde que ya está listo todo el mundo, sobre todo el caso de Ariel Rodríguez, porque son de las preguntas que más se hacen. Bueno, y ahora cuando lleguen a este juego, es un desafío de vida o muerte. Aquí está listo todo el mundo para enfrentarse
al conjunto australiano. Ale, te propongo hacer una pausa y al regreso entonces comentar sobre lo que ha sido del resto de los partidos, equipos como Venezuela, que están acabando. Vamos a ver primero imágenes del equipo Cuba, de estos momentos los más alegres de la clasificación. Pa' decirte así, muchos dijeron, criticaron, hablaron y dijeron, subestimaron desde el minuto cero. Seguir peleando porque soy un guerrero, mejor entre los primeros. ¡Soy campeón! Oye, sí. Ahí, el que tenga fiesta con las manos arriba, ahí. Ahí, saluda, ahí. Oye, saludos, bendiciones para todos los que nos quieren y para todos los que nos siguen. Sí, vamos por más. Vamos por más, ¿ok? Nos fuimos por más. Oíste, nos vamos por más. No es cuando Oíste, sí, Pereira ahí nos vamos por más, a ver, nos vamos por más. No es cuando decía. Vamos en serio. Vamos en serio, no es mentira que vamos en serio. No es cuando decía. ¡Vamos arriba! Ay, oye, sí. Estamos aquí. Ay, la vida, ahí. Te queremos ahí. Que todo el mundo parecía y se perdiente. Bueno, y luego de estas imágenes, lo habíamos prometido, estamos de regreso, vamos a continuar hablando de este quinto clásico mundial. Ale, yo quiero comenzar hablando de Venezuela. 2 triunfos los que ha conseguido hasta este momento que estamos en la transmisión y donde ha dejado una imagen espectacular, porque además no ha sido cualquier equipo. Han sido el primero de ellos a República Dominicana y el segundo a la selección de Puerto Rico. A los otros 2 grandes del área caribeña, estamos hablando que la rivalidad que hay entre estos equipos, no solo en clásicos mundiales, es altísima. Y bueno, de hecho, fíjense si es así, que Venezuela nunca le había ganado en clásicos mundiales a República Dominicana. Es decir, la historia de Dominicana en clásicos mundiales, incluso ganando uno de estos torneos en la tercera versión, ha sido bastante grande y no había sido igual con Venezuela, que es otro de los grandes del Caribe, junto a Puerto Rico, incluso también que ha estado en podio, no ha sido igual con Venezuela, como ya les comentaba. Un equipo que sobre todo ha mostrado muchísima ofensiva. Siempre se ha caracterizado los conjuntos venezolanos por tener lanzadores de mucha efectividad. Bueno, quizás en esta versión no sea el caso, no sean esos lanzadores renombrados o grandes estrellas de MLB, pero cumplen su función. Y lo que sí ha resaltado en este equipo es la ofensiva. Y es un equipo que además se ve muy unido, un equipo que se ve muy compenetrado y también haciendo uso de un juego alegre, disfrutando cada una de las jugadas. Y bueno, hay de sobra talento ahí para obtener un buen resultado. Ya tienen casi que un pie en la segunda fase de este torneo. De hecho, se ha hablado muchísimo de que incluso Cuba, si logra avanzar de los cuartos de final y el propio Venezuela, como se espera, pueda también solventar ese partido de cuartos, pueda ser el rival de Cuba en semifinales. Así que fíjense ya la gente cómo se adelanta, hasta dónde se podría llegar en este sentido. Un hombre que tiene además una figura representativa como Miguel Cabrera, que ha estado en todos los clásicos mundiales desde el inicio, ha estado Miguel Cabrera. Los números de él en clásicos mundiales quizás no son tan relevantes, pero no dejan de ser también importantes. Es uno de los hombres que más honrones tiene dentro de este tipo de torneos, pero además siempre ha dado el sí con esta selección y eso también es a destacar. Incluso no abrió como regular en uno de los partidos, también tiene que ver con el uso, ¿no?, que se le va a dar durante este torneo y con lo que se acordó con su equipo en MLB. Por eso también la dirección del equipo ha pensado usarlo en determinadas ocasiones. Además, figuras como Altuve, que ya estamos viéndolo en la MLB hace unas cuantas temporadas, haciendo historia con, sobre todo, sus condiciones físicas, que van contra toda ley del béisbol, por así decirlo. Un hombre de muy baja estatura que lo está haciendo muy bien, tanto en la MLB como en este Clásico Mundial. Son figuras que también, pues vamos a decir, que nos acercan más al béisbol de Venezuela en este Clásico Mundial. Otro de los equipos que ha dado sorpresa, teniendo en cuenta el roster que lleva, es la selección de los Estados Unidos, que por supuesto no tiene nada perdido, ni mucho menos, pero ya lo decía al inicio, hay que tener en cuenta que la mayoría de estas figuras están fuera de forma. Y yo creo que eso ha sido lo que peor se ha visto del conjunto de los Estados Unidos. El picheo no ha estado bien. Le falta control a los lanzadores de esta selección
norteamericana y realmente no es lo cotidiano en una selección norteamericana. A ver, al momento que nosotros hacemos esta transmisión, el conjunto de Estados Unidos ya tiene una victoria y una derrota. La derrota sufrida contra México ha sido un equipo que se le ha hecho difícil a los norteamericanos dentro de los clásicos mundiales. No es la primera derrota de Estados Unidos frente a México en este tipo de torneos. Y sí, como muchos de los peloteros que están en Spring Training, que llegaron a sus selecciones también solo 3 o 4 fechas antes de empezar este certamen, lógicamente hay algunos que se ven fuera de la forma óptima, ¿no? Pero no deja de ser un equipo plagado de estrellas. Estamos hablando de, yo diría, junto con Japón, el gran favorito para este torneo. Hablamos del principal jugador que hay hoy por hoy en la MLB desde hace unas cuantas temporadas. Estamos hablando de Mike Trout, o principal jugador no, vamos a decir bateador. Sí. Porque con la llegada de Shohei Ohtani yo creo que ese sí es el principal jugador ha cambiado un poco el panorama. Pero bueno, Mike Trout es un hombre que lo mismo defensivamente es espectacular. Es un hombre que tiene buenos promedios, además muchísimos honrones por temporada, varias temporadas con más de 40 cuadrangulares. Un hombre que además roba bases, es decir, uno de los conocidos hombres de 20-20 que pueden durante una temporada robar más de 20 bases y conectar más de 20 jonrones. Muy bueno defensivamente. Sí. Es una de las grandes estrellas que tiene hoy la MLB. Y sobre él lo rodea otro grupo de jugadores también que han sido MVP, que han estado en juegos de estrellas. Es decir, es la selección de Estados Unidos la que mayor cantidad de jugadores estrellas tiene dentro de este clásico mundial. Y cuando hablamos de jugadores estrellas, es decir, consagrados que han logrado premios de jugador más valioso durante toda una temporada en MLB, que han logrado en varias ocasiones estar en juegos de estrellas. Y bueno, podríamos mencionar ahora mismo a Mookie Betts, todos conocen, de Los Ángeles Dodgers, estuvo por los Boston Red Sox, un jugador también con características espectaculares. Estamos hablando de Paul Goldschmidt, estamos hablando también de jugadores de muchísimo peso, como Pete Alonso, una tremenda potencia, Madero en ristre, como Tim Anderson, que ha estado precisamente con Moncada y con Luis Robert dentro de los White Sox. Es decir, muchos jugadores de muchísimo nivel, y es una escuadra que no dudo yo debe avanzar dentro de este torneo, a pesar de que, lógicamente, como bien tú comentabas, no se ha visto del todo bien en este inicio. Exactamente, destacar de México una figura que es Joey Meneses. Ha estado espectacular, sobre todo ante el propio Estados Unidos. Se creció, 5 carreras impulsadas, 2 cuadrangulares, y continúa haciendo historia, porque recuerden que él es el primer mexicano en la historia de la MLB que en su primer juego, en una temporada en la Gran Carpa, pues consigue debutar con cuadrangular. Y entonces ahora aquí, también en este Clásico Mundial, pues le pega 2 honrones al conjunto de los Estados Unidos, como si estuviera destinado a hacer historia él en Estados Unidos y contra Estados Unidos, y han sido momentos claves. Aquí también lo resalto, ¿por qué? Porque siempre se habla de que un hombre no hace equipo, pero a veces, como mismo dijimos con Yadir Drake, como el caso de Joan Moncada, Luis Robert de Arruena, son figuras las que dan, vamos a decir, que el impulso a que el equipo responda de la manera en que debería funcionar para que se logren los resultados. Ale, antes de despedirnos y retomando el tema Cuba, otro de, vamos a decir que de las grandes discusiones en las redes sociales han sido el caso de la sabermetría. Ya lo hablábamos, nosotros lo hemos dicho aquí, es necesaria, pero se le está dando mucho peso. Yo diría que más allá están poniendo como que el juego de béisbol ahora mismo depende al 100% del trabajo de la sabermetría. En mi opinión, yo creo que es más un 60%. No vamos a restarle importancia porque hay que estudiar al rival, lo hemos dicho muchas veces aquí. Hay que saber precisamente qué se tiene que hacer, no solamente contra quién tú estás jugando, sino también apoyar el trabajo de tu lanzador, que es lo fundamental, conocer al pitcher que vas a tener defendiéndote a ti y a tu equipo en la lomita para poder realizar un buen papel. Pero que no quepa duda que está el factor humano, y eso no tiene cálculo ninguno. Estadísticamente no hay probabilidad de que lo que usted calcule funcione con un hombre si no sabe cómo está. A lo mejor ese día se levanta con dolor de cabeza, señores, y no funciona. No, pero además se habla muchísimo de la sabermetría como el estudio del rival, pero no es la única manera de usted estudiar al rival. Y lo primero,
la observación. Es decir, usted puede conocer las características de un jugador a través de la observación, a través del juego diario. Es decir, los números reflejan mucho. Es una realidad. Usted sabe qué por ciento ese bateador, las conexiones de él van por una zona del campo y por supuesto hacer un shift defensivo y ubicarlo para allá. Si es más hábil con los lanzamientos rompientes o con las rectas, si le va al primer lanzamiento o no. Es decir, eso te lo dan los números. Contra derechos, contra zurdos. Exactamente. Del primero al quinto, del quinto al noveno. La zona pegada o alta de home, la zona de afuera. Es decir, hay ciertos elementos que te da la sabermetría que son muy importantes y que yo creo que el equipo cubano debería utilizar más. De esto se ha hablado muchísimo. Pero también existe la observación. Y como bien tú comentabas, hay factores humanos ahí que inciden también en ciertas decisiones que uno debe tomar en momentos del juego. Por tanto, yo creo que sí, el estudio de rival es muy importante en todas sus facetas, pero no es que la sabermetría sea la única manera de estudiar al rival, porque además, lo hemos dicho en otras ocasiones, los números son fríos, pueden darte muchísima información, pero son solo el resultado de algo que ya aconteció. El futuro no lo sabe nadie. Exacto. La manera de responder de cada persona a una situación de juego determinada puede variar constantemente. Y esto es lo que, en cierto modo, a veces uno llama la atención, ¿no? Porque no es solamente, todo el mundo para acá, porque este hombre batea para acá. Sí, pero bueno, sabemos realmente si este hombre tiene la capacidad para, en un momento determinado del juego, poner la bola, es decir, porque no hay ni que tocarla. A veces es solo ponerle el bate para que salga hacia esta dirección del terreno, o se dice, por ejemplo, que en ciertos y determinados momentos de un juego, es decir, sobre todo en los innings finales, no se pueden descuidar las líneas y decir hasta qué punto usted puede correr un hombre y descuidar la línea y que le puedan dar un extra base pegado a la raya. Es decir, hay ciertas y determinadas cosas que yo creo... Y la picardía del mismo jugador, porque a lo mejor usted le mueve el cuadro, le corre el infield y lo que no sospeche usted que vaya a hacer que sea o tocar la pelota o tratar de poner Claro. el juego de otra manera también puede... Se ha visto, por claro. ejemplo, Bryce Harper, un bateador temible en MLB, todos conocen, un zurdo con un poder tremendo. Más de una ocasión le han hecho el shift defensivo, le han corrido todos para allá. Y él ha tocado la bola por tercera con muchísima facilidad. Bueno, si ustedes me regalan la primera almohadilla, vamos a hacer, ¡pum! Y lo ha hecho. Así todo se sigue empleando este tipo de métodos porque además es verdad que ha resultado, es verdad que por ejemplo la ofensiva en MLB en los últimos años se ha reducido y tiene que ver mucho también con los shifts defensivos, con el estudio precisamente de rival. Es decir, cuando un lanzador conoce por completo cuáles son las deficiencias del bateador que va a enfrentar, se le hace mucho más fácil. De ahí la importancia que tiene la información que usted tenga del rival. Y yo creo que es algo que Cuba debe emplear todavía mucho más. No creo que no tenga alguna que otra información, pero no es la suficiente. No es la suficiente y además no se pone en práctica de la manera en que debería hacerse. Aunque atención, recuerden que las reglas de MLB van a cambiar a partir de esta temporada y ya esos movimientos en el infield no están permitidos. Siempre hay maneras de burlarlos. Ya lo hizo. Y ya lo han hecho en el sprint training. Correr a un jardinero. Mover los jardines por completo, casi que ponerlo en el right field como si fuera un segunda base. Exacto. Lo que descuidas por completo ese jardín. Sí. Hay un riesgo grande ahí también para hacer este tipo de jugadas. Alternativas se buscarán y yo creo que va a ser una temporada donde vamos a ver muchas cosas muy extrañas en este béisbol, teniendo en cuenta por supuesto lo arriesgado que sea el manager. Pues nada, solo nos queda disfrutar de estos cuartos de final, lo reiteramos, muerte súbita, aquí el que pierda va directo a casa. Cuba se enfrenta a la selección de Australia, hora de nuestro país, 6 de la mañana de este miércoles, así que vamos a ver qué sucede. Debe ser Yariel Rodríguez, aunque no esté anunciado como abridor aún, ni la alineación esté dada, pues debe ser Yariel Rodríguez y la alineación la misma que vimos ante China Taipei, a excepción de Joel Eso te iba a decir. que está con molestias y debe incorporarse Andy Bañez. Que probablemente se incorpore Andy Bañez y pueda Yadier Drake asumir el right field. Habría que ver entonces qué define el colectivo técnico del equipo cubano, que ha sido quizás lo más criticado en este evento, pero lo importante es el resultado y hasta el momento está saliendo. Es decir, se le dieron a Cuba las cosas para clasificar nuevamente Cuba en un clásico mundial, pasa de la primera fase, siempre ha estado entre los 8 primeros. Y rompe además con, ¿sabes? La mala historia de que el equipo que debuta con derrota en Clásico Mundial no clasifica. Pues bueno, ya Cuba rompió con eso también. Cuba rompió con eso y lo hizo por méritos propios, como ya mencionábamos al principio, aunque es verdad que todos los resultados se le dieron, todos los astros se alinearon para que el conjunto cubano pudiera clasificar y ahora además tiene a
sin demeritar el rival, como tú bien mencionabas, pero yo creo que es el mejor rival posible que le pudo tocar en estos cuartos de final. Exactamente. Pues nada, nosotros aquí en la familia cubana daremos seguimiento a este Clásico Mundial. Estaremos de vuelta en Backstage Deportivo para comentar sobre los cuartos de final de este quinto clásico, de esta quinta fiesta del béisbol internacional. Alejandro Rodríguez Y Melissa Blanco. un placer compartir contigo, Ale. El Siempre. saludo para todos, el beso y nos vemos pronto.